todo lo que sea con John Bonamassa en este momento es lo mejor que está pasando en el blues. John Bonamassa ha creado una compañía disquera, un sello de discos, que es Keep the Blues Alive, KTBA, donde está grabando a la gente más importante del blues en este momento, empezando por Joan Shaw Taylor, la guitarrista y cantante y compositora británica, que es una diosa. John Bonamassa está promoviendo el blues en todos, está promoviendo a toda la gente que hace blues, está convertido en lo que fue en los años 40 Willie Dixon, el contrabajista que llevó la caravana del blues en los años 50 y 60 a Europa, gracias al cual se desarrolló el rock a partir del blues en Inglaterra en los años 50 y 60. Lo que hizo Willie Dixon, que era un gran empresario, era un tipo con una visión comercial extraordinaria, que llevó a Europa a Muddy Waters y a Big Mama Thornton y a Sonny Boy Williamson II y a Pinto Perkins. Todo Dios, todo el mundo que hacía algo de blues lo trajo en las caravanas de blues todos los años, venía por Europa y hacía una gira por toda Europa. Y hay videos maravillosos, por ejemplo, de Sonny Boy Williamson tocando en Suecia y tratando de que le siguieran el ritmo dos músicos suecos, que es maravilloso, porque decía que no sabían. Claro, cuando a Sonny Boy Williamson le preguntaron cuánto duraba un blues de 12 compases, dijo los compases que a mí me dé la gana, punto. Pero existen esos vídeos, los pueden ver aquí en YouTube, son maravillosos. Willie Dixon mantuvo el blues vivo y lo promovió. Y claro, el salto del blues del Delta al blues eléctrico de Muddy Waters, en él influye muchísimo la visión comercial y empresarial de Willie Dixon, que además como bajista, como guitarrista, como contrabajista, como bajista, como compositor y como cantante, es una maravilla. Se los recomiendo. Y es lo que está haciendo Joe Bonamassa hoy. Es el eje, es la punta del compás alrededor de la cual está girando el blues en los Estados Unidos. Es amigo de todos, respeta a todos, ha tocado con todos, está tocando con todos. Y si tienen la oportunidad de escuchar a John Bonamassa, escúchenlo. Tiene además la más impresionante colección de guitarras que puedan ustedes imaginarse, entre ellas guitarras legendarias como la que usó 10 Years After en Woodstock, que es mucho decir porque ahí está en I'm Going Home. Está, y no me estoy olvidando del nombre del guitarrista, porque me tengo que olvidar del nombre del guitarrista alguien. Alvin Lee, no, ahora sí, Alvin Lee. El I'm Going Home, la guitarra que toca Alvin Lee en I'm Going Home en el concierto de Woodstock es uno de los momentos máximos de la historia de las guitarras. Y esa guitarra la tiene Joe Bonamassa y he hecho conciertos con ella. Así que todo lo que sea con Joe Bonamassa, si les interesa el blues, es importante y está bien hecho.